A partir de ahora, Todo Preso es Político, un programa del proyecto de prácticas integrales de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, Cárcel, Universidad y Sociedad. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Conducción, Sofía Cáceres Esforza y Alejandro Aimovich. La colaboración especial de Darío Cagliero y la participación de personas privadas de libertad de las unidades penales de la ciudad de Paraná. Todo Preso es Político, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked. Un sistema carcelario es como una bestia de presa insaciable, un depredador que nunca está satisfecho. Las cárceles casi siempre están llenas hasta los topes, cuando no masificadas. Esta parece ser la norma tanto si el índice de delito registrado aumenta como si disminuye. Las cárceles modernas no son más humanas que las antiguas. Como mínimo en el caso de las prisiones cerradas, esta en efecto es la experiencia de los prisioneros. Las modernas cárceles cerradas a menudo son vistas como peores que las antiguas. Las modernas cárceles cerradas están hechas de acero, hormigón, cristales especiales y videovigilancia. Son degradantes, degradante para el prisionero, degradante para los guardias. Las nuevas cárceles, irreversibles, insaciables e inhumanas, rompen con los valores básicos de la dignidad, el respeto y los derechos humanos a los que todos los individuos de nuestra sociedad deberían tener acceso. Más en general, la creciente confianza en la prisión que implica la construcción de nuevas cárceles entra en contradicción con los valores básicos del estado de bienestar. La construcción de nuevas prisiones en realidad supone una intensificación de la guerra contra los pobres. No contra la pobreza, sino contra los pobres. Los presos no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen casa. A menudo son adictos a las drogas, no gozan de buena salud. Los estudios muestran que cuanto más involucrado se está en el sistema penal, más pobre se es. Los que están cumpliendo condenas de prisión incondicional son los más pobres de todos. La población carcelaria ha cambiado en los últimos años, incluyendo, por ejemplo, más extranjeros, pero el aspecto de la pobreza no ha cambiado. La idea según la cual las cárceles en la actualidad, a diferencia del pasado, estarían llenas de delincuentes organizados que poseen amplios recursos, es en gran medida un mito. La construcción de nuevas cárceles, por tanto, además de intensificar la guerra contra los pobres, supone una absoluta contradicción con los valores básicos del bienestar de nuestra sociedad. Thomas Mathiesen, 10 razones para no construir cárceles. Bienvenidos a Todo Preso es Político. No corresponde que otorgue solo aquel que calla, porque lo han dejado mudo y no responde. No corresponde que nos apuren y nos digan que hay que correr hacia donde no hay a dónde. Me corresponde responder a calca, ponderar este rap, poner mi parte y la voz en hombre. Nos corresponde ponernos aparte de los que reparten fruta y a partir de ahí mirar para otro lado, partir a cualquier lado, expirar todo lo tóxico inhalado, trabajar, repartir lo comprado, compartir lo encontrado, siempre imaginar aunque esté todo imaginado. Consumo insumos tecnológicos de a poco, consumo, cuidado temo en lo que estar me sumo inevitablemente en este gran sistema tecnodigital, macroindustrial que causa cáncer. Mi signo es Virgo y Cáncer, fábricas disparan con cáncer y yo, con este compañero sencillo, saliendo del pasillo hacia la luz, lamento nadie salva, pero existe la otredad que calma, no hablamos en nombre del Padre, ningún espíritu es tan santo, hablamos en nombre del Hijo, que es víctima de este acertijo, no hablamos en nombre del Padre, ningún espíritu es tan santo. Bienvenidos a este nuevo programa de Todo Preso es Político, un programa de radio del proyecto de prácticas integrales Cárcel, Universidad y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Estamos hoy acá en el estudio, Anabela Dallinger, Alejandro Aimovich, Sofía Cáceres Esforza y, como siempre, el Chino Albornoz, ahí haciendo magia en la operación. Recordamos los medios de comunicación, todopreso@gmail y en Facebook Todo Preso es Político para cualquier consulta, duda,
comentarios que quieran hacer. Vamos a presentar el programa, vamos a hacer este primer bloque cortito porque tenemos mucho material en el programa. Quería no olvidarme de saludar a los compañeros del Tiempo No Para, donde Anabela también participa todos los días por la radio de la UNER de 14 a 16. Y en el programa de hoy vamos a tener mucho contenido porque vamos a estar hablando con Carlos Laje, que es un médico oftalmólogo de la ciudad de Córdoba, una de las principales referencias a nivel nacional en relación al uso terapéutico de la cannabis, es decir, la cannabis medicinal. Exacto. Y también nos va a acompañar acá en el estudio Matías Germano, que es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. Vamos a hablar con él del organismo de prevención de la tortura, que es un proyecto que ya tiene media sanción de diputados, y vamos a estar escuchando y compartiendo con él, si se quiere quedar también, testimonios que hemos obtenido en nuestros talleres en la Unidad Penal 1. Todo eso en este programa de Todo Preso es Político. Pero ahora el chino nos lleva a la pausa. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. La comunidad se embrutece infinitamente, más por el uso habitual del castigo que por la ocurrencia ocasional del delito. Oscar Wilde. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. No templen el instrumento por el solo gusto de hablar. Acostúmbrense a cantar en cosas del fundamento. Y a la gilada, ni cabida. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En Todo Preso es Político, entrevistas. Segundo bloque del programa de hoy. Quienes nos hayan escuchado con cierta habitualidad saben que en este programa nosotros planteamos la necesidad de la descriminalización del consumo de sustancias, de drogas, de estupefacientes, primero por una cuestión filosófica que tiene que ver con que las personas adultas deberían poder elegir qué quieren consumir y qué no, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una cantidad de sustancias que también son, entre comillas, gravosas para la salud, y que no están prohibidas o criminalizadas. Y en segundo lugar, porque en todo el mundo se ha demostrado que las políticas llamadas desde el reaganismo como de guerra contra el narcotráfico no han dado ningún resultado, sino que por el contrario han agravado la situación. Inclusive el año pasado estuvimos hablando con Emilio Ruchansky, que es autor de un libro llamado Un Mundo con Drogas, donde nos hacía un panorama comparativo de cómo eran las políticas antidrogas en el mundo y qué resultado tenían, y también en esta línea que comentaba recién. Pero hoy vamos a hablar específicamente de cannabis y de cannabis medicinal. Tenemos en línea al doctor Carlos Laje. El doctor Carlos Laje es cordobés, es oftalmólogo. Él se acercó a este tema por una situación familiar, que seguramente nos va a contar ahora, que tiene que ver con un problema de salud que tenía su hija, y a partir de ese momento se acercó al tema de la cannabis medicinal, y hoy es uno de los máximos referentes en Argentina en este tema. Doctor Laje, desde Todo Preso Político en Paraná lo estamos saludando Sofía Cáceres Forza, Anabela Daringer y Alejandro Imovil. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad que un placer hablar con ustedes, saludo a la audiencia y también apoyar y decir que estoy muy de acuerdo con la introducción, ¿no? En general con el uso consciente de las sustancias, ¿no? Sí, yo comentaba recién que, porque uno ha escuchado entrevistas suyas y tanto, digamos, radiales como televisivas o en los diarios, inclusive la semana pasada estuvo por acá por Paraná, cómo contaba esto, cómo se acerca a la temática del cannabis medicinal, ¿no? A partir de una situación familiar con su hija. Sí, la verdad que creo que todos de alguna forma u otra, más grande o más pequeño, tenemos una misión en el paso, ¿no? Desde el plano físico, y creo que el mío fue a través del azar y de un juego que me planteó mi hija hace 5 años, que era que jugáramos al médico. Los hijos de los médicos lo van a entender, pero los chicos en general les llama la atención la aparatología médica. Estábamos en un consultorio y me pidió que jugáramos al médico. Nosotros
yo era oftalmólogo en esa instancia, yo no me dedicaba solamente al cannabis medicinal, y jugándolo descubrí una enfermedad muy compleja que se llama glaucoma congénito agudo y que lleva rápidamente a la ceguera si uno no hace algo, ¿no? Ese algo era operar y también medicar. Ahí tuve conciencia un poco a través de mi padre, que lo que era la hipermedicalización que el mundo está viviendo de lo sintético. Pareciera ser que si un medicamento es legal, por ende hace bien, y hay una confusión que se está generando en la población. A partir de eso fue mi padre el que me acercó un artículo vinculado a los beneficios del cannabis de su modo terapéutico medicinal. A partir de ahí no solamente encontré un poco de lo que puede ser denominado como alivio ante las enfermedades que cualquier persona puede tener con un hijo, sino que se abrió un mundo viajando que no me lo imaginaba, que tenía que ver con el vínculo tan cercano que tienen las sustancias que tiene la planta de cannabis y el cannabis en sí con el ser humano, ¿no? Tanto en su fase espiritual, pero fundamentalmente en lo científico, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, un poco mi vida cambia y me dedico directamente a tratar de difundir, y al tratar de asistir, y al tratar de hacer conocer este vínculo. Y en este proceso, corríjame si me equivoco, abre lo que sería la primera clínica de cannabis en Córdoba, ¿no? Sí, nosotros cuando descubrimos todo esto con mi padre, y a su vez lo que había sido también mi abuelo y mi bisabuelo como oftalmólogo, venimos hace muchos años siendo médicos, de una familia de muchos médicos, siempre fue la investigación permanente para mejorar la calidad de vida de una persona lo que nos motivó. Pero en este caso nos dábamos cuenta que no solamente había que estar desde una posición así de asistencial, digamos, esperando que el paciente llegue con algún tipo de enfermedad o algún tipo de patología, sino que acá había que cumplir como médico otro rol, y era salir a jugar a la cancha, a decir lo que uno pensaba, lo que uno sabía, lo que uno decía, y no solamente en el difundir, sino después hacerse cargo de asistir a las personas que necesitan cannabis, porque si no entramos en lo que yo siempre denomino como un neoprovisionismo, en lo que es a su vez una sustancia que tendría que ser declarada como un derecho humano, la adquisición de cannabis en nuestro cuerpo por lo que produce desde el punto de vista preventivo. Así que en ese sentido decidimos también hacer más que decir, ¿no? Porque si no, decir mucho los beneficios del cannabis y no encontrar la población cannabis y tener que terminar trayéndolo importado de Estados Unidos, bueno, eso es ignorancia o es cinismo y conveniencia para algunos pocos, digamos, ¿no? En ese sentido, nuestro planteo está en que Argentina, como el mundo, ¿no? Pero Argentina está más que en condiciones de tener no solamente un autocultivo con fines terapéuticos, por lo menos en una primera instancia, para después discutir sobre lo que es el acceso a la sustancia en forma libre, como usted muy bien lo explicaba en el inicio de la nota, sino que creemos que la Argentina está en condiciones de tener una producción propia de cannabis medicinal, no solamente para el mercado interno, sino también para exportar, ¿no? Como lo están haciendo otros países del mundo. Claro, y bueno, uno ahora por suerte es como un poco más conocido cuáles son los efectos positivos o terapéuticos que tiene la cannabis, pero no estaría de más recordarla un poco sintéticamente. Usted decía recién que se puede utilizar de manera preventiva y también tiene efectos terapéuticos generales, por lo que yo estuve investigando un poquito, y digamos funcionan como específicamente mejor en relación a ciertas enfermedades, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir, que aunque sea aburrido, tedioso, pero es difusión científica y hay que decirlo, y tratar de decirlo lo más claro y lo mejor ameno posible, es que si dejáramos un ratito a la planta de cannabis de lado y estudiáramos lo que en el año 92 sale a la luz en la ciencia científica internacional, que es la existencia de lo que se denomina el sistema endocannabinoide. Los médicos siempre somos un poco complejos para poner nombre a las cosas, pero se descubre que nuestro cuerpo tiene un nuevo sistema, como puede ser el más conocido, el sistema inmunológico, el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Si yo le digo esos nombres a usted o a sus compañeras o a la audiencia, lo
lo van a entender, lo van a haber escuchado alguna vez. Si uno le dice que tenemos un sistema que se llama endocannabinoide, no es una cosa muy común de escuchar, seguramente que mucha gente lo conocerá, ¿no? Pero en general, no. ¿Qué hace el sistema endocannabinoide? A través de un neurotransmisor que se llama anandamida, regula el funcionamiento de todos los otros sistemas. Digamos que es un descubrimiento, le diría que de la ciencia básica, muy importante, porque depende del buen funcionamiento del sistema endocannabinoide, es que sus células, como la conjunción de células que son los sistemas y que son los órganos los que hacen esos sistemas, funcionan bien. ¿Qué se descubre? Y que realmente creo que yo es un antes y un después, y me parece que Argentina llega tarde, pero más vale tarde que nunca, pero también creo que el mundo está un poco choqueado y por eso que no termina de entender bien, es que cuando hay deficiencia en el cuerpo de anandamida, fíjese que hasta ahora la planta no está en juego. Hasta ahora está una sustancia que nosotros producimos de forma natural, es una marihuana natural. ¿Por qué? Porque la anandamida tiene la misma composición molecular que la sustancia que tiene la planta, que se llaman cannabinoides. Quiere decir que existen endocannabinoides que yo produzco y existen exocannabinoides. Los exocannabinoides pueden ser fitocannabinoides que vienen de las plantas o pueden ser cannabinoides sintéticos, porque también hacen simulaciones de cannabis. Claro. ¿Qué es lo importante, que para mí lo que marca la diferencia? Que la anandamida regula en nuestro cuerpo fundamentalmente lo que tiene que ver con el sueño, con el dolor crónico, con el humor, con el metabolismo de los alimentos y con lo que se llama el reciclamiento celular, que permanentemente nuestras células no se degeneren, no se enfermen y por ende no generen enfermedades. Cuando baja en sangre empezamos a enfermarnos. ¿Qué hace el cannabis cuando entra en nuestro cuerpo? Reemplaza la anandamida, mejora todos esos parámetros, pero no se queda ahí, y por eso decía lo preventivo al principio, sino que le da un estímulo, si le podría llamar de alguna manera, a las células que dejaron de producir anandamida para que la vuelvan a producir, y nuestro cuerpo, ¿qué hace? ¿Qué termina haciendo? Una cosa que los médicos van a entender muy bien, que se llama la homeostasis interna, y que la gente tiene que entender como el equilibrio interno, que es el mantenimiento del pH. Claro. Doctor Carlos Laje, recordamos que estamos hablando con Carlos Laje, le habla Sofía. Le hago una consulta, ¿cómo funcionan las clínicas de cannabis? Bueno, nosotros como médicos tomamos la decisión, y siempre amparado en lo que entendemos como algo legítimo más que legal, que los médicos teníamos que tener un rol, ¿no? Los cultivadores habían tenido un rol por décadas, son los que más saben lejos de las propiedades terapéuticas del cannabis, tanto sus variedades como sus genéticas, su vía de administración. No tanto a lo mejor sabían de diluciones y de dosis, pero fueron ahí los usuarios y los familiares los que se metieron de lleno en conocer y generar también un vínculo con los cultivadores. Los médicos, se habla mucho de cannabis medicinal, y los médicos todavía, imagínense, somos 135.000 médicos en la Argentina, 24 sociedades científicas, y no debemos ser un puñado de más de 10 médicos los que defendemos, sobre todo el debate de última, sobre las propiedades terapéuticas, pero sobre todo sobre el acceso geográfico y el acceso económico a la sustancia. Las clínicas en realidad lo que son lugares de encuentro, lugares de encuentro donde cultivadores locales con usuarios, familiares y médicos encuentran y tratan de no solamente llevar información sobre cuál es el cannabis que hay que tomar para cada una de las enfermedades, sino que tratan también de que el paciente pueda recibir ese cannabis, y mientras lo recibe pueda tomar la decisión como derecho de adulto que tiene de consumir y hacer su propio cannabis, de seguir adquiriéndolo a través de alguna actividad o algún grupo solidario, o si también tiene ganas, y porque no tenemos muchos pacientes que lo hacemos, que se pueda importar de Estados Unidos hasta que haya una industria nacional del cannabis. Es eso, es un lugar donde se trata de contener a la persona que busca cannabis como una alternativa más, no como un complemento en su vida. Claro. Recordamos que el doctor Laje estuvo en Paraná hace poco. Acá en Paraná hay una clínica de cannabis medicinal. No tenemos los teléfonos a mano, pero tienen página en Facebook, la pueden buscar, la van a encontrar rápidamente.
Y cuando usted estaba comentando esto, yo lo que pensaba, obviamente, en la cuestión de la legislación del cannabis medicinal, ¿no? Porque hace poco se ha aprobado una ley nacional, hay algunas provincias que tienen sus leyes, y obviamente para que esto funcione, en los términos que lo estaba explicando el doctor Laje, se necesita una legislación que acompaña, que descriminalice el cultivo, porque no tiene mucho sentido permitir la utilización de cannabis medicinal si se criminaliza el cultivo y si las obras sociales, por ejemplo, no lo tienen en su vadumecum, claro, o no cubren este tipo de tratamiento. ¿Qué opinión tiene usted de la legislación argentina, de la ley nacional? No sé si en Córdoba hay una ley provincial en relación a este tema. Bueno, yo lo he dicho una y mil veces y lo voy a seguir diciendo. Creo que la ley actual, que todavía no está reglamentada, pero que algún día lo estará, la ley lo único que hizo en Argentina fue un avance cultural. Creo que eso no es menor, pero creo que ese avance cultural favoreció un pequeño grupo de personas, una vez más, las que tienen la posibilidad de tener el acceso a pagar o a importar el cannabis de Estados Unidos, y se olvidó, por lo menos hasta hoy, veremos la reglamentación, pero se olvidó del acceso enorme de personas que necesitan tanto esto, no solamente geográficamente, porque ustedes, si sabe, hoy el aceite que se comercializa, que se llama el aceite de Charlotte, viene de Estados Unidos. En Estados Unidos sale $100, acá una familia le sale $1.000 acceder mensualmente, y no solamente eso, sino que tiene que buscarlo en la aduana en Ezeiza. Claro. Entonces a lo mejor para algunos que viven cerca o alrededor de la General Paz les es más fácil. El que vive en Ushuaia o en La Quiaca le puedo asegurar que no, porque tengo muchos pacientes que tienen que peregrinar, no solamente desde el punto de vista burocrático, sino también económico. Entonces, creo yo que la ley es un avance cultural enorme, y felicito también a las organizaciones, felicito también a la voluntad seguramente política de algunos mucho más creíbles que otros legisladores, pero bueno, me parece un punto positivo. Creo que el segundo paso, y que eso es lo que sí me preocupa, porque si se la burocratiza mucho a la ley, va a ser una ley que no va a permitir el acceso masivo, y por ende mejorar la calidad de vida, la dignidad de la muerte de una persona, es que no tomen una fase sanitaria, digamos, que no se genere una red nacional de acceso al cannabis medicinal, y eso genere una demora del tiempo. Bueno, la verdad que vivimos en un país más que paradójico. Aparte, no olvidarse nunca que una semana antes de que se votó la ley del cannabis medicinal, se votó la reforma de la ley de droga, donde se duplicó la pena en lo económico y en lo que se tenía que pagar con cárcel para que tuviese tenencia de cannabis, ¿no?, de marihuana. Así que fíjese lo paradójico, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros como organización hemos tomado una decisión, que es ir para adelante. Ya son casi 40 espacios en 12 provincias que tenemos, más de 6.000 pacientes que de una forma u otra consuman en forma regulada por nosotros los médicos el cannabis. Y bueno, estaremos atentos a seguir aportando nuestro conocimiento, y sobre todo al Ejecutivo, ¿no?, que tiene que creo yo que dejar de confundir a lo que puede ser una sustancia vinculada a un narcotráfico que sería más que nada patético, como si fuera un especie de narcomenudeo, porque no es ni siquiera lo que se conoce como prensado, que es una muy mala prensa para la marihuana, ni siquiera el núcleo duro del narcotráfico, sino que va por otro lado. Entonces, me parece que en ese sentido, ojalá que la palabra cannabis medicinal no quede presa de un neoprovisionismo que sea para unos pocos, ¿no? Claro. Doctor Laje, le agradecemos muchísimo la comunicación. Estuvimos con el doctor Laje hablando de cannabis medicinal. Sé que cuando estuvo acá en Paraná muchísima gente lo fue a escuchar, y que hay mucha gente interesada en acercarse a este tema. Muchas gracias por la comunicación, doctor Laje. Muchas gracias. No, le agradezco yo, y mi mensaje a la gente, como lo dije en esa charla, como lo digo en todas las charlas, hay un papá en un video que siempre pasamos que dice que cuando le preguntan qué le hubiese pedido al cannabis, y él le dijo: yo le hubiese pedido que hubiese llegado a la vida de mi hija 16 años antes. No es necesario
la vida no duela tanto y no es necesario esperar tanto para poder tener mejor calidad de vida. Así que el agradecido soy yo. Bueno, que tenga buenas noches y nos vamos a la pausa, chicos. Hasta luego. Cayó herida cerca de 300 kilos de marihuana. En la radio de la universidad estás escuchando Todo preso es político. La problemática del castigo no es cosa de panelistas. Todo preso es político. En Todo preso es político. Entrevista. Estamos en el tercer bloque de Todo preso es político y nos acompaña ahora Matías Germano, que es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. Hola, Matías. Hola, ¿cómo están? Agradecer primero que te hayas venido hasta acá. Sí. Como siempre decimos, nosotros grabamos los lunes, el programa sale los martes, hoy el lunes feriado estamos grabando y entonces Matías en feriado se llegó hasta acá, así que doble agradecimiento. No, un gusto, gracias a ustedes. Bueno, Matías, la verdad es que nosotros queríamos charlar un poco, si a vos te parece, sobre bueno cómo se está tratando, cómo está avanzando el organismo de prevención de la tortura. Recordamos que el año pasado estuvimos hablando con Sofía Uranga en el programa, que es coordinadora de la subsecretaría, que en ese momento había dictamen de comisión, si no recuerdo mal, del organismo de prevención de la tortura, o Comité de Prevención de la Tortura, y ahora ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, tiene media sanción. Así que, bueno, la idea un poco, si nos querés contar, ¿qué características tiene el proyecto en cuanto a la composición y cuál es el trámite que se viene? Por supuesto. Así es, bueno, recientemente en una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados hemos obtenido esta media sanción de lo que es el proyecto de ley que establece el mecanismo provincial para la prevención de la tortura. Creemos que es un paso importante para nosotros. Este proyecto es fundamental y prioritario, es un texto que se vino trabajando durante un largo tiempo, ya desde la anterior gestión, en la cual, bueno, Sofía, junto con Julián Fradeboy, un grupo de,
secretarías de distintas provincias establecieron como prioridad poder crear los mecanismos provinciales para estar, digamos, de alguna manera a tiro con lo que es el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que se creó por ley nacional, que todavía también falta poder integrar y poner en funcionamiento, que es algo fundamental también para nosotros. Ahora inclusive en una etapa de postulaciones y de pedido de avales exactamente. De en esa situación se encuentra, y para nosotros era muy importante como provincia poder avanzar. Hemos obtenido esta media sanción y bueno, ahora vamos por lo que es la sanción definitiva en el Senado. El proyecto en sí lo que establece es la creación de una comisión integrada por 7 personas que para su elección también es necesario, y por eso también hemos solicitado a la legislatura que pueda integrar lo que es la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, un organismo que va a trabajar en lo que es la selección de los integrantes. Recordemos que de estos 7 miembros, 3 son a propuesta de los legisladores, 3 son a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática, y 1 es a propuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Para poder establecer su selección hay un mecanismo previsto que tiene que ver con audiencias públicas y registro de antecedentes dentro de lo que es la Comisión Bicameral de Derechos Humanos. Te hago una pregunta porque es importante la integración, porque cuando se trata de esta temática, que es básicamente una temática de violencia institucional, es un organismo que debe controlar al propio Estado, por lo tanto es fundamental cómo se integra ese mecanismo. En el sentido de que se pueda garantizar la autonomía de su intervención. Sí. Recordemos también que dentro del mismo articulado se establece que esta comisión que integra el mecanismo provincial tiene un carácter de independencia y de autarquía que lo sitúa dentro de lo que es el ámbito del poder legislativo, pero de una manera independiente. Claro. O sea, digamos, no tiene que responder a ninguno de los 3 poderes en particular del Estado provincial, y funciona bajo su propia reglamentación. Tal es así que inclusive sus miembros tienen cierto grado de inmunidad y pueden moverse, digamos, sin tener que responder directamente a los planteos de los integrantes de estos poderes. Es importante para poder sostener esto en la práctica 2 cosas, digamos, de qué manera se da la selección de los integrantes de la comisión y los recursos y presupuestos destinados para el buen funcionamiento. El proyecto de ley establece que, y esto tiene que ver no solamente con un planteo nuestro, sino con un estándar que fija el Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas, que a través del protocolo facultativo contra la tortura fija estos estándares para poder realmente, digamos, tener que el mecanismo tenga este carácter de independencia necesario para poder cumplir sus objetivos y funciones. En cuanto al presupuesto, se establece en el articulado que tiene que ser por lo mínimo del 2% de lo que es el presupuesto total de la legislatura provincial. Digamos, con estos parámetros, con estos estándares, lo que se busca justamente es que tenga una capacidad de acción propia y una independencia, no solamente digamos de relaciones con el resto de los poderes, sino también funcional. Claro, porque obviamente 7 miembros, pero con un personal idóneo para realizar. Absolutamente, todo eso está establecido dentro del articulado. Recordemos que la función principal de esta comisión tiene que ver con poder establecer principalmente lo que son visitas no sorpresivas, programadas y o sorpresivas en lugares de detención, que es importante también tener en cuenta que la definición del lugar de detención, según el artículo 4, es, digamos, define el lugar de detención como cualquier lugar donde se encuentre total o parcialmente privada de la libertad de una persona, ya sea por una decisión judicial, policial, administrativa. No solamente estamos hablando de cárcel, sino como lo establece el protocolo, de cualquier lugar donde haya privación de libertad, que puede ser una institución psiquiátrica, puede ser un instituto de niños y adolescentes. Absolutamente. Sí, el año pasado cuando hablábamos con Sofía, ella también hacía hincapié en esto, ¿no?, de la cuestión de la independencia, porque ella misma decía, que como parte de la subsecretaría, siempre está esta cuestión de, es el propio Estado controlándose a sí mismo, y es como siempre termina generando tensiones, complejidades, y que por eso la importancia también de esto, un comité que pudiera funcionar de forma independiente, y como vos decías, con un presupuesto propio y todo, para que justamente pudiera cumplir esa función, ¿no? Absolutamente, es importante tener en cuenta que estamos hablando quizá de una de las violaciones más flagrantes a los derechos humanos, ¿no? que es así la tortura, y que no solamente tiene que ver con el tormento físico, ¿no?, sino con cualquier cuestión que dañe la integridad física o mental de aquellas personas que se encuentran detenidas.
Vos decías 3 miembros por los legisladores, 3 de la sociedad civil, o de las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto a través de todo un proceso de postulación, audiencias, avales, y uno propuesto por la subsecretaría, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, estos 3 miembros que son propuestos por los legisladores deben ser legisladores. No son legisladores, digamos, claro, es una propuesta. Claro. Y porque yo creo recordar que cuando había mirado el proyecto tenía que ver con... está dividido esto en el diputados y senadores, sí, uno por la mayoría de diputados, uno por la minoría y uno por el Senado. Bien, entonces tenemos un miembro que propone la mayoría de los diputados de la legislatura provincial, un miembro por la minoría y uno por el Senado por la mayoría. Así es. Y propuestos estos miembros por los legisladores, ¿cómo se aprueban? A través de un proceso de, digamos, obviamente, lo que tiene que ver con la observación, digamos, hay ciertos criterios establecidos dentro del articulado. La dedicación es prácticamente exclusiva, incompatible con quizá algunas otras funciones específicas, y además, digo, se va a realizar una serie de audiencias públicas dentro de lo que es el ámbito de la comisión bicameral para poder realizar la selección, digamos, hay un tiempo para el envío de las propuestas, un tiempo de evaluación y un tiempo de audiencias para poder seleccionar los integrantes definitivos. Te hago una consulta, ¿están definidas las organizaciones? Digo, en realidad te voy a hacer más clara la pregunta, ¿está incluida la iglesia? No específicamente. No específicamente, digamos, una vez que, primero no es importante destacar que esto debe ser sancionado en el Senado para que tenga definitivo carácter, ¿no? de ley, y luego de eso, digamos, se iniciaría ese proceso de selección en el cual está establecido que los representantes de los sectores de las organizaciones de sociedad civil, estamos hablando específicamente de organizaciones que trabajen en el ámbito de los derechos humanos y particularmente con aquellas, digamos, situaciones que tengan que ver con personas privadas de su libertad. Digamos, hay una serie de parámetros que, quizá no excluye directamente a la iglesia, pero no se delimita específicamente, no se marca específicamente quiénes son estos actores, ¿no? Importante también señalar que creo que hay que establecer un trabajo complementario y que dentro también de la propuesta de la ley se encuentra un consejo consultivo que tiene que ser integrado también, por ejemplo, por las universidades que tienen sede dentro del territorio provincial. Esto es muy importante para poder generar no solamente este trabajo de prevención en cuanto a lo que tiene que ver con visitas, observaciones y demás, sino también en lo que tiene que ver con un trabajo que pueda establecer un registro de las situaciones en la provincia y también propuestas, ¿no?, de modificación de legislación y demás. Picante lo suyo, Sofía, la pregunta. Muy bien. Bueno, está bien, hay que preguntar. Y también me parece interesante esto de las universidades, porque acá siempre lo hablamos, digo, el proyecto es parte es un proyecto de la universidad, pero la verdad es que la materia cárcel, digamos, es como tanto si bien la UADER tiene algunos programas de educación en contexto de encierro, la verdad que es materia pendiente, digo, las universidades, la cuestión del sistema carcelario y todo. El organismo, recordamos, estamos hablando con Matías Germano, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, sobre este proyecto de ley ya con media sanción, que va a establecer, por suerte, un organismo de prevención de la tortura que, como vos decías, una de las funciones que tiene va a ser hacer inspecciones. Siempre, lógicamente, las inspecciones van a funcionar si no son avisadas. Digamos, esto es el modus operandi de cualquier organismo de control. Y supongamos hay una inspección, se detectan una serie de infracciones, de irregularidades, de hechos de tortura, de lo que fuera. ¿Qué facultades va a tener el organismo una vez acreditada algún tipo de situación? Las facultades, digamos, al alcance del organismo, lo que digo principalmente tienen que ver con poder acreditar dicha situación, ¿no? En el caso de que se encuentre efectivamente, digo, dentro de cualquier ámbito inspeccionado, y poder, digamos, girar las recomendaciones y las necesarias medidas a tomar dentro de ese ámbito a los organismos intervenientes. Nosotros hemos por ahí estudiado un poco algunas situaciones en particular de las provincias que han logrado establecer este mecanismo, caso del Chaco, por ejemplo, donde se han logrado modificar ciertas condiciones de
de materiales de detención dentro de lo que son, por ejemplo, los lugares donde se encuentran alojados jóvenes con conflicto con la ley penal, digamos, y se han podido modificar ciertas situaciones a, digamos, instancia del Comité Provincial. Esto tiene también mucho que ver con la necesaria recepción que van a tener que tener los distintos poderes del Estado para con las recomendaciones y acciones de esta comisión. Digamos que esto tiene que ser un compromiso del Estado provincial en su conjunto, y digo también de la necesaria jerarquización que se debe dársele al tema, por lo menos digo en cuanto a las respuestas posibles ante las situaciones detectadas, digamos, ¿no? Sí, bueno, la situación carcelaria, obviamente no solo en Entre Ríos, sino a nivel global y a nivel nacional, absolutamente aberrante, digamos. En los lugares donde hay informes, hay organismos que producen sus informes, o la Procuración contra la Violencia Institucional, o la Procuración Penitenciaria, los organismos internacionales. Ahora se ha declarado que todo el sistema carcelario, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, está en un estado de inconstitucionalidad, ¿no? Claro. Por lo tanto, sin necesidad de realizar una inspección específica, sabemos cómo es el contexto. Por lo tanto, uno puede anticipar que va a haber bastante trabajo ahí. Pero lo que yo te quería preguntar era si desde la subsecretaría, desde el Ministerio de Justicia, tienen una evaluación de cómo es la situación carcelaria en la provincia, cuáles son los problemas fundamentales que hay, y charlábamos un poquito también fuera del aire, que ustedes suelen recibir denuncias o reclamos de personas privadas de libertad o de sus familiares en relación a diversas circunstancias y cómo intervienen ahí, ¿no? Así es, permanentemente, digamos. Creo que, bueno, por lo que charlábamos, uno coincidimos, ¿no?, en lo que es el diagnóstico de la situación en términos generales. Creemos que quizá uno de los problemas, digamos, más importantes tiene que ver con la sobrepoblación o el exceso, digamos, ¿no?, de internos en unidades que no están preparadas para tal alojamiento. Y esto tiene que ver muchas veces, digamos, y hay casos concretos donde, por decirte, en la unidad penal número 6 de Mujeres de Paraná, digo, la gran mayoría de quienes están hoy detenidos ahí son personas que no se encuentran con una condena firme. Esto tiene que ver con procesos dentro del ámbito judicial y en particular del Fuero Federal, ¿no? Y por ahí un poco relacionado con la charla del bloque anterior, ¿no? Y de cómo se encara un proceso de disputa, de lucha contra lo que es el narcotráfico, desde una posición que por lo general, digamos, o por lo menos en el ámbito, digamos, de esta cárcel mujer, quienes se encuentran detenidas y sin proceso son personas a disposición del Fuero Federal, por lo general de la línea más delgada, ¿no?, de lo que tiene que ver con las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Mulas, totalmente. Digo, gente mujeres que han quedado a cargo de los kioscos, y también, aunque en menor medida, siempre decimos nosotros, las respuestas a agresiones, a violencia de género, y una justicia que no tiene perspectiva de género también, ¿no? Absolutamente, digamos, estas condiciones, ¿no?, de sobrepoblación y hacinamiento suelen provocar, digamos, distintos reclamos y denuncias de parte de internos que tienen que ver con el no acceso a elementos vitales y básicos dentro de la vida cotidiana de una persona. Digamos, lo mismo tiene que ver por ahí con el tratamiento de cuestiones de salud, ¿no?, de visitas familiares, de traslados y demás, que suelen ser la mayor parte de los reclamos que por lo menos a nosotros nos llegan y que intentamos, ¿no?, mediar a través de los organismos que tienen una relación directa con el servicio penitenciario, el mismo servicio, la Dirección de Tratamiento, la Secretaría de Justicia, para poder de alguna manera dar una respuesta a aquellas personas, ¿no?, que están en esa situación y que muchas veces no tienen dónde poder recurrir, digamos, y ser atendidos de una manera también digna, digamos, por lo menos donde puedan conseguir una respuesta. Matías, te invitamos a quedarte un ratito más en el programa. En el próximo bloque tenemos un testimonio de personas privadas de libertad que participan en nuestros dispositivos. Si te parece, lo escuchamos y lo comentamos en el siguiente bloque. Por supuesto. Si tengas que acercarte. Bueno, vamos a la pausa, Chino, y volvemos con el cuarto bloque del programa. Gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar,
gente que te dice que tenés un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no, gente que te banca, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Policía, gente de mierda, gente que no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser stone? ¿Querés ser banco? ¿Querés ser drogón? Yo no. Si esta cárcel sigue así, entonces nosotros acá de este lado estamos. Está bien que estamos privados de libertad. El único derecho que no tenemos es deambular en la calle. Después el derecho de nosotros de poder volcarnos que los pasa o tratar de hacernos escuchar, tenemos el derecho. Hay que sequía de amor. todo preso es político. ¿Todo preso es político? Bueno, continuamos con Todo Preso Político. Continuamos en Todo Preso Político. ¿Seguimos acá en Todo Preso es Político? Seguimos acá con Preso Político. Estamos en el cuarto bloque de Todo Preso es Político. Vamos a escuchar el audio de uno de los compañeros que participa en el proyecto y después le vamos a comentar con la presencia de Matías Germano, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. Con respecto al punto sobre las elecciones, el voto como un derecho a la persona, suele ser un tema complicado a tratar dentro de la unidad penal porque determinadas personas votan o no. Entonces las personas simplemente procesadas deberían de votar, pero incluso como particularmente estuve procesado, pasaron las elecciones y tampoco fui llamado a votar. Evidentemente es un derecho que se ve seccionado como tantos otros. En cuanto a los derechos que se ven afectados y que no deberían verse afectados dentro de la unidad penal, referido a las personas que están recluidas dentro de la unidad penal, se puede comenzar primero con una cuestión de educación, que sería lo primordial, por el hecho de que la mayor parte de las personas que están condenadas por una u otra situación no han tenido situaciones de contenciones familiares, y han estado en vulnerabilidad social, incluso estando en libertad. Aquí dentro de la situación cambia un poco, pero se sigue manteniendo. Otras personas que han tenido una determinada contención y por alguna u otra razón están acá adentro, captan esa diferencia. Se ven vulnerados muchas leyes, muchos artículos que están establecidos como derechos para los reclusos, para los presos. No se cumplen, son muy pocos los casos que se va al día con lo que se llama un tratamiento correccional, que poco se entiende de que una persona por cometer errores tenga que estar privada de la libertad ambulatoria, que eso sería en teoría porque es lo que uno pasa por acá adentro, es la privación de la libertad ambulatoria. Los otros derechos deberían de cumplirse y rara vez se cumplen todos. Ese es el principal problema. Una cuestión es de saturación del servicio penitenciario, porque se busca siempre obtener más pabellones y la frase de toda la sociedad, que haya más cárceles o más presos, y son los presos y para llenar esas cárceles lo genera la misma sociedad que se está quejando de que hay más problemas. Ese es uno de los puntos. Se podría cambiar con un montón
con un montón de políticas orientadas a la educación, lo cual sería muy positivo, y de esa manera sí, habría menos cárceles y menos presos. No es muy complicado, es una simple deducción. Otro tema recurrente, que es el tercer punto que mencioné, sería el de las visitas, que ha habido muchos minutos dedicados en todos los medios de publicidad conocidos por este tema. Primero y principal, en cuanto a las visitas, se están construyendo salones de visitas, salones que de por sí causarían más problemas que soluciones, debido a que hay muchas personas que tienen problemas personales y que lo van a mediar de forma violenta, y es algo muy inevitable, como primer punto. Un segundo punto sería la comodidad de las personas que vienen a vernos, siendo que la mayoría, entrando a un pabellón y ya conociéndose con todos los internos de un solo pabellón, se torna como un ambiente más familiar. Y si se supone que por la ley uno está acá adentro para aprender a resociabilizar y aprender todos los valores que no cumple, un salón de visita con todas las personas adentro se crea como un ambiente familiar, y eso ya no existiría más. Se alega por un decreto por el Ministerio de Justicia en un boletín oficial del 2011 de que no se podrían recibir visitas dentro de los pabellones. Si bien eso está por ley, es algo complementario de la 24660, la Ley Privativa de la Libertad. Si cumplen con ese artículo de la ley, también deberían de cumplir con absolutamente todos los otros artículos, y que se podría mencionar, por ejemplo, derecho a la alimentación, manteniendo criterios correctos higiénico-dietéticos, eso está en un artículo de la 24660, y que no se cumplen pero bajo ninguna circunstancia, no hay un cocinero especializado dentro de la cocina, como primer punto. Luego se podría ver que si se quiere cumplir la ley, se debería de cumplir que a las personas se le tengan en cuenta los estudios criminológicos, gabinetes psicológicos, todos los informes, que son muy difíciles de llevar al día por la falta de personal. La asistencia social aquí adentro para 760 personas es insuficiente, y en este punto ni siquiera es por la disposición que pueda llegar a tener los asistentes sociales o no, simplemente que porque es muy poca la cantidad de personal dedicado a estos puntos, ya sea del lado de asistencia social, del lado de psicología, así como también la cantidad de cursos, que puede llegar a participar cada uno de los internos, que la capacitación es algo muy importante y que tampoco se ven cumplidos. Tampoco se ven cumplidos que dentro de los informes del gabinete criminológico, cuando sigue siendo todo muy favorable, un juez sin una fundamentación ni siquiera coherente niega la salida, beneficios, alegando incluso situaciones que son inexistentes, como personas con determinados consumos que nunca existieron, personas con determinadas actitudes que expresan los juzgados y que nunca existieron. Esos son puntos mínimos que, si cumplen con un pequeño porcentaje de la ley, todo esto deberían de cumplirlo. El hacinamiento de las personas aquí dentro, el material, el edificio, todo construido de forma prácticamente improvisada, agregando espacios. Eso son situaciones absolutamente decadentes, y a eso sumarle el hacinamiento. Yo creo que serían los puntos principales de los cuales se puede seguir dialogando mucho tiempo más. Se puede seguir hablando mucho tiempo más, dice el compañero. ¿Qué les pareció el audio? ¿Qué te pareció, Matías? ¿Qué reflexión te genera? Creo que hay una serie de cosas que están muy bien ordenadas y sintetizadas por la persona que habla, y por lo general son muy similares a los reclamos, digamos, o a las consultas que nosotros recibimos. Sí, aclaramos una cosita. Sí. En este audio, esta grabación se produce en el marco de un taller que nosotros damos,
donde las compañeras presentan los tópicos, pero no hay ningún guión ni ninguna, es decir, es totalmente libre el testimonio. Digo, porque, digamos, lo primero porque a veces por ahí alguien que no conoce, como está, digamos, muy bien estructurado, claro, parece que no, pero de claro, sorprenderme con el manejo que tienen. No, y el conocimiento de la normativa. Eso iba a referirme, ¿no? Por lo general, quizás por esto vos decías, digamos, ¿no? Pero la mayoría de quienes por lo menos nos consultan a nosotros dicen, se me está violando el derecho que establece tal artículo, tal ley, o que se establece dentro de, digamos, las condiciones, por ejemplo, en el caso, ¿no? de estudios, digamos, la imposibilidad de cumplir parte de las condiciones mínimas para poder llevar adelante, digamos, un cursado de la universidad, digamos, en algún caso, digamos, ¿no? O de ciertos accesos que ellos saben están, o sea, los reclamos y vienen por lo general asociados a un conocimiento y una conciencia sobre los derechos a cumplir y sobre su condición de detenidos, ¿no? Y eso me parece que es importante poder seguir trabajándolo, porque también lleva a una situación que es de lo más compleja, que tiene que ver con la falta del acceso a la justicia y el diálogo con justamente quienes tienen que definir el procedimiento de ejecución o de, digamos, de las salidas y demás. Me parece que por ahí viene una serie importante de los reclamos y bueno, después, ¿no? El otro dato de cómo llevar adelante ciertas garantías, ¿no? de derechos en un lugar donde hay más hoy de 750 personas en condiciones que deberían ser unidad, para menos de 200. Penal, ¿no? Uno nada más, ¿no? Exactamente, hablando específicamente en este caso. Sí, a mí también me quedó lo de, nosotros en el primer programa comentábamos acerca de los informes y todo, de la cuestión de la educación en contexto de encierro y cómo, digamos, no me acuerdo bien los porcentajes, pero digo, estaba comprobado que digamos, la mayoría de aquellos presos que en su momento pudieron... Claro, los internos que van realizando trayectoria educativa se va disminuyendo el porcentaje de reincidencia hasta invertirlo, digamos, en la educación universitaria o de tercer grado. El porcentaje de reincidencia del sistema, que es del 80%, se invierte. Es decir, que solo reincide un 20% de los que tienen una trayectoria universitaria o terciaria. Sí, y por eso también, digo, me parece como muy inteligente de parte de la persona de la cual escuchamos el testimonio, digo, la unión que hace entre la cuestión de la educación, la contención social, digamos, la diferencia que hay entre aquellos que la pueden tener y los que no, y este razonamiento que él dice, como parece que es sentido común, que es lógica, de bueno, efectivamente la misma sociedad, ¿no? que continuamente pide más presos, más cárceles, etcétera, es también la misma sociedad que genera esos presos y esas, digamos, y la cuestión de la inseguridad y todo de la que se habla a veces. Sí, que muchas veces protesta cuando la persona está privada de libertad, va a una universidad o a cursar, porque no quiere que estén en la universidad cursando, o porque no quiere que compartan, cuando está claro que es la apuesta fundamental, ¿no? Vos tocaste un tema que para mí es fundamental, que es el tema de acceso a la justicia, porque lo que suele suceder es que, bueno, las personas están privadas de libertad, tuvieron su abogado durante el proceso, pero una vez que están condenados, ya no tienen personal, abogados que lo defiendan, y que además hay un juzgado de ejecución, bueno, acá en el caso de Paraná, que claramente no da abasto por la cantidad de personas que están privadas de libertad, ¿no? Eso obviamente sería importante tener, inclusive dentro de las actividades que hablábamos hoy del organismo, como, bueno, mejorar ese problema, ¿no? del acceso a la justicia. Sí, absolutamente. Digamos, también en las cuestiones, ¿no? que tienen que ver con quizás con la cuestión de fondo y esto, digamos, de cómo la gran mayoría de quienes hoy se encuentran privados de su libertad tienen que ver con un contexto previo de vulneración, digamos, de vulnerabilidad, como planteaba también en el audio, ¿no? y de ciertas... la vulneración de los derechos, la violación de ciertos derechos básicos viene de previo a, digamos, a su situación de interno, y por lo general son también son parte fundamental de lo que lleva a una persona a terminar en esa situación. Creo que ahí, digo, es donde hay que encarar un proceso mucho más profundo digo, que tiene que ver con políticas de inclusión, con políticas laborales, con una
una transformación en cuanto a la mirada que la sociedad produce, ¿no? De determinadas cuestiones, porque sí, digamos, sin duda esto tiene que ver con esto, ¿no? Con nuestros propios miedos, con nuestros propios juicios que se van planteando a partir de determinados sistemas de valores y demás. Quizás, digamos, no tiene que ver hoy específicamente con lo que se habla, pero sin duda, digo, uno lo ve tan claro en los planteos de estas personas que no puede dejar pasarlo por alto. Exacto. La situación del acceso a la justicia y de poder garantizar una respuesta efectiva, rápida, dinámica, es muy importante para estas personas, ¿no? Porque quizás hablamos de tiempos administrativos o burocráticos, pero para una persona, digo, tiene muchísimo impacto, ¿no? Sí. Y también una situación que tiene que ver con esto de la reinserción y el egreso, donde hay personas que realmente se ven en una situación muy compleja a la hora de tener que encarar un egreso, ya que no cuentan, y hoy la situación, digamos, todo también la situación general, digamos, ¿no? Económica y social lo hace más difícil, la situación de no tener un lugar donde poder vivir una vez que sale, un trabajo con garantías de poder sostenerse en la vida, digamos, son cuestiones que por lo general también complejizan mucho y pueden llevar no solamente a esta cuestión de la reincidencia, sino a qué condiciones brindamos para que una persona pueda volver a reintegrarse en un ámbito social. Y sin duda hay que hacer un esfuerzo mucho más grande. Yo creo que es muy importante el rol que hoy cumplen las universidades, los talleres laborales, pero me parece que también de ahí hay que lograr hacer una modificación en cuanto a las condiciones que se brindan, ¿no? Muchas veces nosotros los internos nos dicen que no pueden llegar a poder participar plenamente de lo que son cátedras o estudios porque, por ejemplo, las consignas o los días de cursado se avisan por grupos de WhatsApp, ¿no? Y ellos no tienen acceso. Y le ponen a decir una cuestión mínima. No hay móvil para trasladar, o bueno, absolutamente. Muchísimas entonces esto tiene que ver con cómo nos también desde las instituciones hacemos un esfuerzo o garantizamos ciertas condiciones para que se puedan llevar adelante y cumplir los derechos que se están... Son debates que la universidad se debe, nosotros siempre decimos... Que la sociedad se debe también. Sí, la sociedad también, pero la universidad ni siquiera está hecha para... Y el propio Estado No, pero la universidad ni siquiera está hecha para el trabajador, imagínate para un preso. Claro, sí, tal cual. Bueno, el chino nos está haciendo seña que redondeemos, que nos estamos quedando sin tiempo, así que le agradecemos a Matías que haya compartido parte del programa con nosotros. Gracias. Así que, ¿cuándo concretamente se prevé que se trate en el Senado el proyecto? Tendrá tratamiento, mira, ahora... La semana próxima, en lo que es la sesión del Senado, la verdad que estamos expectantes a que se pueda sancionar, y de paso te comento muy brevemente, otro proyecto de ley que estamos impulsando, que es la creación del área provincial de diversidad sexual e identidad de género, que también va a funcionar dentro de la órbita de la subsecretaría y que ya tiene media sanción y que esperamos se sancione en el Senado. El proyecto de mecanismo tiene que ser tratado primero por la comisión y luego, ser llevado al recinto. Vamos a estar ahí intentando generar actividades también complementarias en lo que tiene que ver con la formación y la discusión institucional, no solamente con los legisladores, sino con los distintos ámbitos que involucran a poder llevar adelante esta política de forma eficiente. Esperemos poder tener la sanción definitiva este año o a próximo. Uno no puede mucho asegurar cuáles son los tiempos de la legislatura, pero como te decía, es un proyecto que se inició en la gestión anterior, que para nosotros es prioritario poder establecerlo, poder dejarlo planteado por lo menos en la institucionalidad provincial en lo que va de esta gestión, así que bueno, vamos a estar atentos a las novedades. Esperemos que sí. Por supuesto. Nos quedamos entonces ya sin tiempo. Nos vemos el próximo martes. Recordamos que mientras todo esto pasa y mientras hacemos nuestros programas, Santiago Maldonado sigue sin aparecer. Nos vemos el martes que viene. Todo preso es político. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No bien si hay una gallina que ya me lo meten preso. Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Eduardo Galeano. Amalaya la justicia, vidita los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Todo preso es político.